llamativo, inédito, haber dado de baja a tantos oficiales y en medio de esta situación. Y son llamativas también las cartas de renuncia del comandante y el subcomandante de la Policía Nacional, ahora ex comandante y ex subcomandante. Sí, sobre todo por esta aclaración que ellos hacen sobre una normativa que no se habría cumplido para designar al nuevo comandante general de la policía. De hecho, aquí el ministro del Interior dijo que no era así. Nos dijo que incluso se estaba tratando de confundir, ¿no? Que ellos estaban tratando de confundir a la opinión pública. Pero bueno, nosotros queremos por supuesto saber qué es lo que dicen los especialistas y qué mejor que José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, para que nos explique cuál es la situación de la policía y estos artículos y normas que son las mismas que ambos señalan, pero que parece que habría diferente tipo de interpretación, ¿no? ¿Cómo está, señor Pérez Guadalupe? Muchas gracias por atendernos. Verónica, Mario, buenas noches. Muchas gracias por la llamada, a sus órdenes. Muy bien, hay una frase que resalta en la carta de renuncia del ahora ex comandante general de la policía, cuando él dice que los cambios que ha dispuesto el gobierno afectan la línea de sucesión y la institucionalidad de la policía. ¿Usted participa de esa observación, de ese diagnóstico? Lamentablemente sí. Y me da una pena por el gobierno de Sagasti, que todos queremos que llegue un buen término el 28 de julio en esta transición democrática. Y lo digo con conocimiento de causa, porque ese artículo 8 que se menciona los tres comandantes generales que han renunciado, que eso es un tema inédito, además que renuncien ante el presidente de la República, que, lo propusimos nosotros cuando estábamos en el Ministerio del Interior, perfectamente ese artículo, y conozco también cuál fue el espíritu de la ley, por lo cual se incorporó. Entonces, si hablamos de interpretación auténtica, eso suena a montesinismo, que ahora se está dando, quiere indicar que las interpretaciones que ahora se están dando de esa norma son absolutamente jaladas de los pelos y novedosas. Nunca desde que se dio esa ley se ha interpretado de la manera que ahora el ministro del Interior la está interpretando. Nos está hablando del decreto legislativo 1267, ¿verdad? Así es el vigente, el 1267, que comenzó con nosotros el 2015 como decreto legislativo 1230, cuando nos dieron delegación de facultades, y después se revisó el 16 de diciembre del 2016. Y ese es el decreto legislativo que está ahora vigente, que no ha cambiado mucho, y sobre todo el reglamento de esa ley, que es del año pasado, del 13 de mayo del 2019, que es más, podemos repasar los dos para que veamos por favor cuál es el sentido de la ley. Por favor, porque nos llama poderosamente la atención lo que nos dice. A ver, en primer lugar, ¿por qué se incluyó este artículo en la ley? Para evitar justamente las arbitrariedades del poder político de nombrar el presidente al número 20, 30 o 40. Y eso se había dado con todos los presidentes anteriores, Toledo, Alan, Humala. Y voy a recordar de Humala, porque eso es lo que más tengo conocimiento, nombró el número 30 y se tiró abajo los 29 restantes. Cuando yo asumo el Ministerio del Interior en febrero de 2015, me doy cuenta que eso es un error garrafal, poder dar de baja 29 generales de un plumazo y una arbitrariedad nombrar al 30, al 40 o al 50. Hicimos una propuesta que fue aprobada en el Consejo de Ministros y después yo le llevé donde el presidente Humala para que lo firme. No voy a entrar en detalles de conversaciones privadas, pero el presidente Humala lo firmó. ¿Qué dice ese texto? Nosotros tomamos ese artículo, ahora 8, era el artículo 15 antes, de lo que dice la ley de las Fuerzas Armadas. Es decir, es el similar a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué dice? De que el presidente tiene la potestad de elegir al comandante general de la policía, igual que de las Fuerzas Armadas, pero dentro de los 3 primeros en el escalafón. Ese es todo el tema, y eso se ha mantenido hasta ahora desde que se dio la ley. Y todos lo han interpretado de esa manera. No ha habido ninguna otra interpretación auténtica, digo, como ahora que están saliendo de interpretación, sacando un pedacito del artículo 8. ¿Qué pedacito es, perdón, para poder entender? Cuando dice, cuando la designación del director general de la Policía Nacional recae sobre un oficial general
menos antiguos, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro. Y se han agarrado de eso, ya digo, es un literalismo legal, o sea, pensar que leyendo un renglón lees toda la ley, porque hay que recordar que ese párrafo que acabo de leer no es un artículo, es parte de un artículo. ¿Y qué dice al comienzo de ese artículo? Que el presidente escogerá de entre los 3 comandantes generales en orden de mérito. Después dice, el comandante general va a tener 2 años. Muy bien, se le puede renovar 1 año más excepcionalmente. Muy bien, y después ¿qué dice? Si es que escoges, la idea es esta, por favor, si tú tienes una terna de 3, obviamente, ¿ok? Si tú escoges al 3, el 2 y el 1 se van. Sí. Si tú escoges al 2, el 1 se tiene que ir. Ese es el sentido que tiene las Fuerzas Armadas, que tiene siempre la policía, y repito, en 5 años o más que tiene esta ley, se ha respetado escrupulosamente. Entonces, cuando Vicente Romero, Ricky Subiate, José Luis Lavalle, Iglesias, Velasco, ya perdí la cuenta de todos los que entraron comandantes generales, antes directores generales de la policía, se les nombraron, se respetó escrupulosamente. Y ahora viene este ministro del Interior y ya digo, me da pena, ha hecho meter la pata al presidente Sagasti leyendo ese pedacito y diciendo que eso es de acuerdo al artículo 8 de la ley de la policía. Jamás. Y les cuento un detalle solamente para entender esto, si me permite. Hace unos meses el presidente Vizcarra quiso nombrar como comandante general al general Gastón Rodríguez. ¿Por qué no lo pudo nombrar? ¿Sabe por qué? Porque era el número 4. O sea, hasta el presidente Vizcarra, podemos criticarle lo que quieran, pero respetó. Y por eso que el general Gastón Rodríguez renuncia a su carrera policial, porque hubiera llegado a ser comandante general igual que su padre, y acepta ser ministro del Interior. Y dígame, ¿me dejo entender? O sea, siempre se respetó esa norma. ¿Y cómo interpreta usted la circunstancia de que se haya demorado tanto la publicación de los nuevos nombramientos? ¿Puede tener que ver precisamente con una conciencia tardía del problema que se había producido? La verdad que no tengo idea, no estoy en contacto con la gente del gobierno actual, pero ha puesto, si ya teníamos una precaria institucionalización en la policía, con esto han acabado de rematarla, porque tenemos en este momento una gran rebeldía, y con razón, de la policía, que es institucional, que están yendo contra su ley. Este nombramiento del número 15, Cervantes, a quien no conozco, el general Cervantes, en mi opinión, y en opinión de todos los que conocemos de esta ley, es ilegal. Y ahora, ¿qué toca? Porque me sorprende lo que nos dice, y además hemos tenido aquí al ministro del Interior telefónicamente diciendo que estas renuncias de los generales, lo que pretendía, y además este señalamiento de los artículos, era fragmentario, que pretendían confundir. Así es. Confundir. Ahí les he pasado la norma con Andrés Sota para que tengan panorámicamente toda la evolución de la normatividad, ¿ok? Para que vean. Pero repito, quizás, a ver, haciendo una comparación que no es ejemplo. A nivel de iglesia hay una cosa que se llama el sensus fidelium, ¿ok? ¿Cuál es el sentir del pueblo? ¿Cuál es el sentir de la iglesia sobre tal tema? Entonces no puede venir un teólogo iluminado en el siglo XVI a decir, ahora el Theotokos lo vamos a interpretar de tal manera y tal dogma de esta manera. No, señor, ¿cuál es el sentido de la iglesia en general? Y eso se mantiene, por eso que la iglesia tiene 20 siglos y nuestros ministros del Interior tienen 3 meses. La pregunta que se tenía que hacer es, ¿cuál es el sentido de la ley? Y discúlpeme, yo puse ese artículo ahí, más claro no lo puedo decir. Y por eso que sé cuál fue el espíritu de esa ley. Y se cumplió escrupulosamente hasta la semana pasada. Y por eso también, y quiero que se entienda, porque he escuchado a otro exministro decir, no entiendo qué le pasa a los generales. ¿Por qué mandan esas cartas falsosas al presidente? Sí. Me hizo acordar a mi amigo Antero diciendo, no entiendo a los jóvenes, algo le fastidia. Señor, esos generales están reclamando que se ha ido contra su ley de la policía. Y me parece muy honorable de parte de ellos, que hayan renunciado a decir, señor, esta ley, esta normativa que se ha dado, este nombramiento, afecta a la ley y afecta a la institucionalidad. Me da muchísima pena, ya digo, quiero lo mejor para Francisco Sagasti, para este gobierno de transición,
pero tengo un deber moral también de aclarar, porque yo soy el protagonista de llevar este artículo a la ley, y entender cuál es el espíritu de esta ley, lo que llamaría cuál es el sentido o la intención del legislador, para explicar eso. Y las explicaciones que yo he escuchado de 4 personas básicamente, bien originales, bien sacadas del contexto, que no tiene nada que ver con el sentido que siempre se le dio a la ley. Y dice usted que esto ha producido malestar no solamente en los generales que han sido, digamos, retirados, sino en la institución policial, incluso en los oficiales que quedan dentro de la institución policial ahora. Así es, Mario, lamentablemente, o sea, no sé, no tengo las palabras exactas para decir cuánto me duele que luchamos tanto para una institucionalización de la policía. Ustedes se pueden imaginar, les pongo un parangón, que el presidente en la Marina nombre el número 15, o que en el Ejército nombre el número 20, ¿usted cree que lo van a permitir? Bueno, los policías tampoco lo quieren permitir ahora, o sea, no se puede manipular una institución tutelar como la Policía Nacional, y es lo que se está haciendo, lamentablemente. ¿Y cómo se explica a usted un gesto de estas dimensiones? Es decir, que había cuenta de que no es lo habitual, la ley señalaba algo distinto, se haya procedido de todas maneras por ir al número 18. No tengo una explicación racional, no creo que el ministro Vargas no conozca la ley. Es más, el último cambio de la ley se dio cuando Basombrío era ministro. Sí. O sea que no pueden decir que no conocía la ley. Basombrío respetó esa norma, por eso es que ayer al escucharlo a Basombrío, le dije que él pasó, a ver, ¿no entiendes a tus generales? O sea, pero si tú has modificado la norma y se ha respetado, ya digo, todos los comandantes generales han seguido el escalafón y tal como correspondía. O sea, yo no creo que no sepan la ley y yo no creo que no sepan la interpretación de la ley. Ahora están sacando una interpretación bien original, sacado de la manga, pero básicamente son 4 personas, y lo digo claramente. El ministro Vargas, el ex ministro Basombrío, el ex viceministro Valdés y la mano que mece la cuna, que es mi amigo Gino Costa. Fuera de esos 4, no he visto a ningún especialista en el tema que salga a defender esta interpretación. Porque no hay. ¿Por qué dice usted que Gino Costa es la mano que mece la cuna? Hay que ver sus twitters, hay que ver que él estuvo siempre con este grupo y esta línea. O sea, creo que no hay que ser muy perspicaces para saberlo. Bueno, ya, puede estar alineado o puede pensar de la misma manera, pero la mano que mece la cuna quiere decir que es el que lidera la campaña, el que... Yo creo que sí, es mi opinión, y Gino es muy amigo mío y lo he felicitado por cómo se ha jugado en esta lucha democrática en las últimas semanas, pero en este punto no estoy de acuerdo, y él es abogado. Él tiene que saber muy bien lo que significa la ley, la interpretación de la ley, el cumplimiento de la ley ante todo. Bueno, Basombrío y Valdés no son abogados, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué sucede? Porque que ayer conversábamos con varios de empezar el programa, que luego de ver estas cartas de renuncia de los generales, a mí me da la impresión que era de preocuparse, ¿no? Por esto que usted ha dicho. ¿Usted cree que el Ejército, que la Marina, que la Fuerza Aérea va a aceptar algo así? Y entonces ahora ha dicho, la policía tampoco. ¿Y eso qué significa? ¿Qué cosa se supone no aceptar esta situación? A ver, yo no he salido a declarar antes porque tengo un problema familiar, mi esposo estaba en la clínica, pero ahora que ya, felizmente ya está en la casa, recién me he puesto a averiguar y a preguntar también entre los asesores que fueron de mi época a revisar la ley, porque no puedo salir alegremente a decir algo. Y estoy encontrando todas las actualizaciones y efectivamente se mantiene tal cual fue el espíritu de la ley que dimos en ese momento. Y se ha cumplido en todo. La pregunta que hace Verónica es muy pertinente. ¿Y ahora qué? Para mí la única salida que cabría es que esos 3 generales que han sido nombrados ahora en ese comando renuncien a los cargos, asuman su ley de policía, porque ellos han sido nombrados bajo esa ley. Repito, ellos han sido nombrados generales bajo esta ley. No pueden ahora decir, ahora me conviene la otra interpretación de esta ley. La única salida creo que tiene que ser dialogada. Yo no estoy a favor de ninguna huelga, ninguna reacción violenta, menos huelga o brazos caídos. No, yo creo que se tiene que dialogar, se tiene que investigar cuál es el sentido de la ley, y ya digo, no es muy difícil
saber cuál es el sentido de la ley y pregúntenle a las Fuerzas Armadas, porque nosotros, repito, tomamos la ley de las Fuerzas Armadas para incluirlo en la ley de la policía para que se tenga institucionalidad. Entonces no venga ningún presidente, ya digo, el mismo presidente donde yo fui ministro, Ollantumala, dio de baja 29 generales. Pero ese mismo presidente, y hay que decirlo, tuvo la hidalguía después de firmar esta ley, para decir que solamente entre los 3 primeros. Y se ha cumplido escrupulosamente hasta la semana pasada. Bueno, y entonces usted nos dice, estos 3 generales tienen, o sea, digamos, aceptar estas renuncias. Los 3 generales que los acaban de nombrar. Ah, los nuevos. Ah, los nuevos. Renunciar ellos. ¿Y quién qué entra sucede? en lugar de ellos? Renunciar al nombramiento, pero que sigan en su escalafón, Sí. en su número 15, 16, 17. ¿Y quién entra a la comandancia y a la subcomandancia? Si el presidente puede renovar, y ahí es otra falacia que escuché ayer también, el presidente es comandante general de las Fuerzas Armadas y la policía puede nombrar a quien quiera. Falso. Hasta el presidente tiene límites y la ley así lo asigna. ¿Qué dice la ley? Entre los 3 primeros, igual que el ejército, la marina y la FAB. Un parangón, igual la potestad del indulto. ¿La tiene el presidente? Sí. ¿Puede indultar a quien quiera? No. Hay una ley de indulto que dice a quién pueden indultar, que indulto ordinario, indulto humanitario, ¿no es cierto? Sí. O sea, esa potestad del presidente tiene límites, y esos límites están registrados en la ley. Bueno, pero renuncian estas 3 personas al cargo que han asumido, siguen en su escalafón. ¿Quién entra a ocupar estos puestos tan importantes? Los anteriores ya renunciaron también, ¿no? Claro, sería el cuarto. A ver, ahí se ha armado un problemón, efectivamente, Sí, legalmente. Claro. Bueno, a lo que nos han metido, lamentablemente ya han llevado a este error al presidente de la República, porque él sale cuando da su discurso, dice, citando el artículo número 8 de la ley de la policía. Yo no leí el artículo 8 y dice todo lo contrario. Entonces nos han metido un problemón. Yo no veo salida legal, lo único que puedo creer que fue una salida pactada con la policía, respetando la ley de la policía, me dejo entender, y nombrando entre los primeros. ¿El presidente puede cambiar el director general de la policía, ahora comandante general de la policía? Sí, pero tiene que escoger entre los 3 primeros. Incluso el artículo 7 del reglamento, ya no de la ley, del reglamento ya, del año pasado, dice, porque la ley dice, vamos a nombrar entre los tenientes generales. Cuando yo entré en 2015 ya no había tenientes generales en la policía. Entonces quisimos justamente darle más institucionalidad, así como el ejército. Sí. Hay general de brigada, hay general de división. ¿Entiendes? Contraalmirante, vicealmirante. General, teniente general. La ley dice, entre los tenientes generales uno tiene que escoger. Pero ¿qué pasa si no tienes 3 tenientes generales? La ley, el reglamento también lo contempla. Dice, si no completas la terna, y ahí lo dice, acudes al general que sigue en el escalafón. Entonces se tenía que completar con el número 3 o el número 4, lo que corresponde al escalafón. Con eso completabas la terna y el presidente Sagasti tenía que elegir. Y no había ningún problema. Y lo que no entiendo es por qué se fue hasta el número 15, 16. Porque los otros, todos esos, los estoy tratando de entender porque no creo que hayan querido malograr la institución policial, y menos en estas circunstancias, ¿no? Tan delicadas y tan complejas en las que nos encontramos, sociedad de Policía Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Todos estos 10 o 15 tienen problemas, están en investigaciones, están relacionados con esto de lo de la DIRINCRI, ¿no? Lo de las compras. ¿Y pueden buscar su reposición, como ha ocurrido tantas veces en la Policía Nacional? Si arguyen... De hecho, estos 15 van a ser repuestos. ¿Van a ser repuestos? En un proceso. No le cabe duda a usted que van al Poder Judicial y van a regresar de todas maneras. Cualquiera que lea la ley se va a dar cuenta que este pase a retiro ha sido irregular, por no decir ilegal. ¿Por qué el número 15 o 18? No lo sé, Verónica, te digo sinceramente, no lo encuentro lógica. He escuchado, no corroboro la versión, que es muy amigo de Rubén Varas. Hay que comprobarlo. Pero lo que tenemos ahora, y yo lo he dicho anteriormente, tenemos a comandantes generales de la policía prematuros. Tenemos ahora a Cervantes, que no tiene ni 3 años de general. Y ahora es el jefe de la policía.
Yo preguntaba a los generales de mi época y a los actuales, ¿quién lo conoce? Nadie lo conoce, porque acababa de subir el 2018 a general, se va a España, entonces no tiene ascendencia sobre la policía. El comandante general del ejército, Gómez de la Torre, un excelente general que conozco, primero estuvo 5 años de general, ocupó varios cargos y ahora es comandante general del ejército. Todos lo conocen, todos lo respetan. Tienes mando y comando. Sí. Ahora Cervantes, la verdad, yo personalmente no lo conozco y mucha gente que he preguntado no lo conoce tampoco. Bueno, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, pero no quería dejar preguntarle sobre la situación por la que está pasando la Policía Nacional. De repente podríamos hablar sobre el Grupo Terna, su participación en las marchas y lo que ocurrió ese día. Ojalá haya tenido tiempo de ver las imágenes, el día de claro, los acontecimientos luctuosos, ¿no? Cuando murieron estos 2 chicos. Así es. Mira, lamentar, lo he dicho en todas mis declaraciones, no hay manera de justificar 2 fallecidos y 114 heridos. No hay manera. Pero también hay que entender que hubo grupos desadaptados que atacaron a la policía. Pero nuestra policía tiene que tener la superioridad moral y profesional para saber defenderse. Y en mi opinión no tenía que reaccionar de esa manera, llamémosle tan desproporcionada, que ha traído lamentablemente estas muertes y estos heridos. Y quizás recordar que cuando yo estaba de ministro tuvimos esa marcha anti-Keiko, Sí. que también fue multitudinaria, ¿te acuerdas? Claro. Revisamos todos los protocolos, vimos por dónde iban a venir la gente, los generales ahí revisaron uno por uno y pusimos a mujeres con guantes blancos, mujeres policías, ¿ok? Sí, Se recuerdo. acompañó la marcha, no hubo ningún problema. Sí. Y todos en su sitio. Entonces hay maneras, creo yo, de encaminar. Aparte de, perdón, mi hijo ha estado esa noche en el centro de Lima, en la marcha. O sea, y creo que como los miles de jóvenes que han estado en esa marcha. Sí. Entonces todos tienen derecho a protestar, por favor, y a manifestarse. Entonces yo no le veo proporcionalidad a la reacción de la policía. Sí, no había. ¿Y las canicas vinieron de la policía? A ver, yo he estado averiguando el tema de las canicas y he encontrado que en otros países también se ha usado y se tiene que investigar cuanto antes. Lo de los perdigones de plomo, lamentablemente no es la primera vez que en una acción de la policía aparecen perdigones de plomo que están prohibidos. Ojo, la policía no da perdigones de plomo, ¿ok? Puede ser, ya digo, y hay que investigar y las responsabilidades penales son personalísimas, si algún efectivo, o muchos, no sé, o pocos, o uno tenía en su bolsillo estos perdigones que fue los que detonaron y mataron a estos 2 chicos e hirieron a más de 100. Muy bien. Bien, muchas gracias al exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, por la entrevista. Gracias. Buenas noches.